Buenas noches con todos los presentes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Privada del Norte. Actualmente nos encontramos en el primer ciclo de la carrera de Contabilidad y Finanzas. El día de hoy estamos reunidos para realizar una entrevista que forma parte de una investigación de trabajo. Y los integrantes somos Shirley Tevez, Andrés Soto, Cintia Paggi y quien les habla, Leonardo Gallegos. Contamos con la presencia de la contadora Natalia Arana. A continuación le cedo la palabra para que pueda presentarse. Buenas noches, mi nombre es Natalia Arana, soy contadora técnica, actualmente laborando en una empresa y también, bueno, llevando, ¿no? Algunas contabilidades independientes. Ya, un gusto Natalia. Cuéntanos, ¿cuál fue tu primer trabajo al ejercer la carrera? Bueno, mi primer trabajo al ejercer la carrera fue en una agencia de viajes, pero como les voy a comentar, no fue todavía ejerciendo la carrera, ¿no? Yo lo que hice fue que tenía como parte de mi aprendizaje, una prima que estudiaba contabilidad, ¿no? Y viéndola como eran sus clases, su mecánica, porque en ese entonces yo todavía estaba en el colegio, ¿no? Pero saliendo del colegio, tuve la oportunidad de entrar a apoyar a una contadora en una agencia de viaje, llenando los libros, que ahora no son ya muy comunes, pero eran los famosos planillones de empleados, ¿no? Ese fue mi primer trabajo sin haber estudiado la carrera, ¿no? Estudiando la carrera, sí tuve un trabajo muy bonito porque empecé como haciendo auditoría, es decir, conocí la contabilidad completa estando ya en segundo ciclo gracias a un gran contador, ¿no? Que fue el que me llevó a esta empresa. No escucho lo que me están. André, creo que tu micro está apagado. Ahí No le tienes escucho cero. a André, no le Ya, ahora escucho. sí. Ahora sí se me escucha. A ver, Ya. sí, porque no te escuchaba. Sí. Cuéntame, Natalia, más acerca de ti. Actualmente, ¿cuál es el rubro de la empresa en la que trabajas? Bueno, el rubro de la empresa en el que trabajo se dedica al transporte de combustible, ¿ok? Combustible, asfalto, eh, cemento licuado, ¿cómo se llama? También tiene otra operación que es el de traslado de containers en aduanas, ¿no? Pero su giro principal es el de transporte de combustible en lo que es la minera Las Bambas, ¿no? Ahí yo estoy como supervisora contable y auditora, ¿no? A nivel de todas las áreas, ¿no? De la empresa. Es decir, soy el último filtro, ¿no? En cuanto a la información laboral y contable. Ya, ¿y cuál consideras que fue tu mayor desafío que enfrentaste en la profesión contable hasta hoy en día? Bueno, uno de los primeros desafíos fue cuando recién comencé a trabajar, porque no me esperaba entrar a una empresa donde iba a auditar, es decir, a trabajar en auditoría, ¿no? Normalmente un practicante cuando entra a una empresa entra pues a la parte de archivo, que es lo normal, ¿no? Que se hace para que tú conozcas todo el mecanismo de la documentación. Pero gracias a este contador, como les explico, que fue el primer jefe que tuve, terminando el segundo ciclo de la carrera recién, pasaba a tercero, pero me pasé a la noche para poder buscar trabajo. Este contador me dio esa oportunidad y fue el que me enseñó, es decir, me llevó a esta empresa, que es una empresa en el Callao, se llama Metalizaciones, que actualmente todavía sigue vigente, ¿no? El dueño es el señor Aurel Bastidas, muy amigo, y ahí comencé a ver libros, es decir, libros ya directamente mecanizados, es decir, no libros manuales,
los libros mecanizados de un sistema propio de la misma empresa, ¿no? Que había hecho un ingeniero de sistemas. Y también lo que era la revisión, ¿no? La revisión de información, la revisión de balances, la información ¿cómo se llama de emitir informes, ¿no? De acuerdo a lo que revisaba, cuadrar información o hacer comparaciones entre un año y el otro. Sí, para mí eso fue, creo que un gran desafío porque en realidad el curso de auditoría no lo enseñan en primer ciclo ni en segundo. Es un curso que se lleva casi a finales de la carrera. Entonces, conocer esa mecánica contable, teniendo apenas un básico, que eran los 2 primeros ciclos, para mí fue algo prácticamente inesperado, pero muy interesante. Porque cuando reingresé al instituto, al tercer ciclo, en la noche, con casi los mismos profesores que íbamos en el turno de mañana, a ellos les sorprendió mucho de que estuviera trabajando en eso, porque era algo, se podría decir, ilógico, ¿no? Me hayan contratado para hacer una auditoría a alguien que prácticamente estaba buscando un trabajo de practicante. Pero muchos de mis profesores y inclusive mi jefe de carrera me dijo que había tenido una oportunidad inigualable, ¿no? De conocer la contabilidad pura, es decir, la contabilidad completa de lo que significaba la carrera en sí, y que no la desperdiciara. Es decir, que tratara de aprender todo lo que pudiera, porque eso que estaba haciendo como trabajo, lo iba a llevar durante toda la carrera. Es decir, prácticamente era mi base como profesional. Así que para mí ese fue mi gran desafío, porque imagínense, mirar al gerente de la empresa, mirar a los compañeros o mirar a esto, y tú entrar como si fueses, a ver, ¿cómo les explico? Como si fueses el asistente o la mano derecha del contador, ¿no? Sabiendo que en esa empresa habían asistentes, había una sugerencia, había gente a la cual yo le pedía información y me miraban con mucho respeto, me miraban con, sí, como que yo era, cuando no estaba mi jefe, yo era la segunda jefa ahí, ¿no? Era algo gracioso para mí en ese momento, pero muy tenso también, porque yo sabía que estaba con personas pues que ya habían terminado una carrera, que quizás conocían o tenían más conocimiento que yo, pero para qué, el personal de esa empresa muy accesible, fue una de las primeras empresas que la encontré en la que tuve mucho apoyo de todo el personal, es decir, no tuve ningún problema con pedir información, por querer aprender o que me enseñen, porque mucho de ese personal que estuvo ahí trabajando conmigo me enseñó. Aprendí a llevar tablas dinámicas, cosas que todavía ni había llevado en Excel, ¿no? Me enseñó un personal que estaba ahí, ¿no? Y sí, tuve compañeros no egoístas en el trabajo, a eso me refiero. Es decir, ellos de una u otra manera, a pesar de que yo los estaba auditando, miren, ¿no? Los estaba auditando porque era su trabajo, no tuvieron ningún reparo en darme la mano. Es decir, en decirme, mira, acá está ¿cómo se llama? Está el documento, está esto, está lo otro. Entonces, como le digo, para mí eso sí fue un reto. Es decir, fue como decir, mi primer peldaño en la carrera, y quizás creo que la base de todo lo que tengo ahorita, o todo lo que he aprendido ahorita. Natalia, dime, ¿qué tipo de qué tipo de decisiones has tenido que realizar para evitar que una empresa entre en quiebra? Bueno, decisiones, a ver, a nivel de empresas, las decisiones se toman de manera conjunta. Es decir, en el caso de la empresa donde estamos, o donde estoy ahorita,
la información la llevo de manera conjunta con el contador, ¿no? Que es el contador principal, ¿ok? Pero muchas veces hemos tenido que optar por ver la manera más práctica en lo que es el ordenamiento. ¿Por qué? Porque en algunas empresas, por ejemplo, sucede que a veces nos llegan las facturas de manera tardía, ¿ok? Y no se puede utilizar el IGB. O puede darse el caso de que de repente a alguien del personal se le haya olvidado hacerle el seguimiento a esa factura y el proveedor se haya olvidado de enviarla, ¿no? Y muchas veces son facturas de montos altos, fuertes. Entonces, si no la utilizamos dentro del año, ya no podemos utilizarla como crédito. O si es que no hemos pagado la detracción, si es que hasta o afecta. ¿Okay? Entonces, muchas veces en los análisis que hacemos, los contadores o parte del personal que apoya al contador, esa es una de las prioridades, ¿no? De no dejar pasar ninguna factura que no se haya contabilizado, no dejar de ver de que los gastos sean equitativos, sean los correctos, sean de acuerdo al giro, ¿no? Entonces, muchas veces es eso, es una decisión en conjunto, más que nada, que hace que la gerencia tome decisiones en cuanto a inversión, en cuanto a financiamiento, con nuevos proyectos, ¿no? Entonces, todo depende, como te digo, de manera conjunta, ¿no? Entre todas las áreas y toda la empresa. Porque el último informe, el último reporte lo da el contador, pero en vista de todo el trabajo en conjunto, para que la gerencia pueda tomar la mejor decisión, ¿no? En caso que se le presentara alguna operación nueva o a una inversión nueva, ¿no? O esté viendo de que hay áreas o situaciones en las que se esté gastando no lo correcto o no se esté dando la mejor aplicación del gasto. Ok, Natalia, interesante. Casos que he tenido, y en otros casos que he tenido a nivel independiente, que he tomado decisiones, ha sido pues debido a empresas, a personal que llevo la contabilidad por fuera, en la que nos hemos visto yo me he visto en la decisión de tomar la decisión por ellos en cuanto a fraccionamientos, ¿no? Porque era una opción, y sí, la última decisión la tomaba yo, porque muchas veces hay personas naturales o negocio o personas de empresa que no necesariamente les gusta fraccionar, pero lamentablemente se da la disyuntiva en que tenemos que hacerlo, porque no hay de otra, ¿no? Entonces, esa es una de las decisiones que a veces tengo que tomar con algunos trabajos independientes. Ok, Natalia, interesante respuesta. Bueno, acerca de los estados de situación financiera, ¿qué problemas habría si se presenta datos, por ejemplo, no falsos o montos falsos que no deberían ser? A ver, una situación financiera, mayormente ahorita hay auditorías por todos lados. Es decir, no solamente una auditoría interna, que la puede hacer la misma empresa, ¿no? Y que de una u otra manera puede dar con la situación o que se haya dado en cuanto a importes, ¿no? Sean gastos o ventas figurativas, se podría decir, ¿no? O ingresos que no se hayan facturado, ¿ok? Y otra es la constante fiscalización, al menos en empresas grandes, que tiene la SUNAT, que ahora hace muchos cruces, ¿no? Uno de los cruces que me llamó la atención, ¿no? Con un cliente, fue el cruce de las tarjetas de crédito en cuanto a los pagos con Visa, Mastercard, ¿no? Que, por ejemplo, esta persona boleteaba, o mejor
mejor dicho, le hacían los pagos mediante el POS, pero no boleteaba, ¿no? Y no me informaba, no le informaba para declarar, porque no boleteaba, pues, ¿no? No emitía el comprobante. Grande fue la sorpresa cuando le llegó una notificación y la misma SUNAT le mandó un cuadro indicando de que Visa le había reportado una información de ventas que ella no había declarado. Y hacerle la consulta al cliente, era cierto. Ella había estado recibiendo el dinero, ¿no? En el POS, mejor dicho, en su cuenta, ¿no? Porque eso va directo a la cuenta, ¿no? Pero no lo había boleteado, es decir, no lo había facturado en algunos casos, porque en algunos casos eran muy grandes, equivalían a una factura. Entonces, a eso tuvo que hacer, como decir, un convenio con la SUNAT, volver a rectificar todo un medio año, ¿no? Miren, ¿no? Todo un medio año, ¿no? Porque la fiscalizaron por medio año, casi 7.000 soles no declarados, ¿no? Que tuvo que refacturar, pagar la multa por el impuesto omitido. Felizmente, gracias a Dios, nos tocó un auditor con bastante criterio y accesible, que no le puso la multa, ¿no? Por ese agravio, sino que optó por que nosotros regularizáramos la información, pagáramos las multas correspondientes de acuerdo a los impuestos, ¿no? Y remitiéramos la información a este fiscalizador, ¿no? Pero como les digo, ahorita las fiscalizaciones se dan por todos lados, y más aún las mismas empresas. ¿Por qué? Porque ahora los bancos te piden una información mucho más detallada que antes, ¿no? Muchas veces un contador mandaba una información financiera al banco, y el banco simplemente con esa información financiera firmada por el contador y con tus declaraciones de PDT, de renta y todo lo demás, era suficiente, ¿no es cierto? En cambio no, ahora el banco inclusive te pide el detalle al 100% de lo que gastaste, ¿no? O lo que incluye cada cuenta que le estás informando. Inclusive, en algunos casos, te pide la información directa de tus propios clientes, ¿no? Para la veracidad de esa información o de ese ingreso, o si es que realmente tú estás facturando con ese cliente. Entonces, pues te digo, en esos casos, ahorita hay bastante auditorías. Entonces, es un poco difícil que ahorita las mismas empresas se arriesguen, ¿no? A querer que lo cierren, o a querer tener un embargo, ¿no? Porque muchas de ellas con esta modalidad de la pandemia pues se han tenido que reestructurar, se han tenido que bajar inclusive sueldos, se han tenido que obviar algunas operaciones que normalmente se hacían y que ahora ya no pueden. Entonces eso sería un poco riesgoso de que alguna empresa tratara de obviar o de meter información no acorde a lo que hace, ¿no? Si bien es cierto, la SUNAT lo está haciendo todo virtual, ¿no? Pero eso no quita de que los bancos, a donde uno quiere ir más allá para seguir creciendo, con préstamos, con esto también de Reactiva Perú que se dio, las empresas se arriesguen a ello, porque estos préstamos son prácticamente para el crecimiento de la empresa, es decir, para gastos fijos, para gastos indispensables de crecimiento, es decir, no para gastos personales, no para gastos anteriores a la pandemia, por si acaso, ni para deudas anteriores a la pandemia. Entonces, en un caso así, muchas veces o piden una auditoría interna de su propio personal, de su propio contador, o cuando hay ya un poco de duda, ¿no? Un poco de temor de que esto haya sucedido en algún caso, o se haya presentado una factura falsa, porque en algún caso sucede, ¿no? Para poder pasar un gasto,
Muchas veces las empresas optan por tener un personal externo para que supervise eso. Ahora, que el personal externo o el contador les indique a la empresa que ha encontrado un faltante, que ha encontrado un error, que ha encontrado algo mal aplicado, qué sé yo, es decisión de la gerencia tomar las medidas de caso. Es decir, ahí el contador puede dar su opinión, puede asesorar, puede dar sus indicaciones, pero como les digo, la empresa y la gerencia es la que decide, ¿no? Cuáles son la toma de decisiones o lo que va a hacer. Claro que con todas las recomendaciones de los pros y los contras que el contador le indique, de acuerdo a la decisión que ellos tomen. Si es algo bien dicho y es algo que yo recuerdo mucho y se lo he escuchado a un contador de hace muchos años, es que una vez me dijo, cada empresa maneja su empresa como mejor le parezca, pero eso no quiere decir que nosotros nos acoplemos a ella. ¿Okay? Nuestra profesión es una profesión en la que siempre tiene que estar con la veracidad de la documentación y con la veracidad de lo que nosotros como profesionales sabemos, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Bueno, Natalia, quería hacerte tres preguntas importantes que son claves y finales para el tema de esta entrevista. La primera sería, para usted, ¿cuál es la importancia de la información financiera en una empresa? Bueno, la información financiera para una empresa es nuestra carta de presentación ante cualquier cliente, cualquier proveedor, cualquier institución financiera, como son los bancos, instituciones públicas o cualquier otro medio de empresa, sea nacional o extranjera, pero que sea unos estados financieros pues viables y bases, ¿no? Es decir, que sean confiables, porque esa es nuestra carta de presentación ante todo nuestro mundo empresarial, se podría decir. ¿Okay? Y no solamente los estados financieros, sino ¿cómo se llama? La recomendación o el trato que nosotros hayamos tenido con clientes, proveedores, ¿no? Instituciones, ¿no? Porque son prácticamente ellos nuestro aval de nuestro trabajo, que sí, de lo que ofrecemos, de lo que damos, ¿ok? Y es lo que va a reafirmar nuestro estado financiero. Bueno, interesante. La segunda pregunta sería, ¿cuál es el papel o el rol de un contador público en la actualidad? ¿Cuál es el rol? Bueno, el rol ahorita, y eso desde hace muchos años y hasta la actualidad, viene siendo la misma. El rol de un contador es prácticamente analítico, es decir, ver por el ordenamiento, la eficacia de la información de una empresa, ¿no? Ver que la información sea bastante ordenada, que sea veraz, que es decir, verídica, ¿no? Que la empresa tenga una mejor organización a nivel de todas sus áreas, que la información sea fluida, ¿no? Que tenga el mejor sustento posible en cualquier clase de transacción, ¿no? Y que el contador le dé la seguridad a la gerencia, ¿no? O a la parte administrativa o a los accionistas a la mejor toma de decisiones, ¿no? Si bien es cierto, el contador es la parte, se podría decir, vertebral de la empresa en cuanto a información legal, normativa y todo lo demás, también es la información de criterio, ¿no? La información de cómo asesora a la empresa,
le da la mejor alternativa de llevar la mejor información, la mejor alternativa de dar la información no solamente interna, sino externa, ¿no? Hacia las otras instituciones que nos puedan pedir alguna información, o también a nuestros clientes, a nuestros proveedores. Entonces, el contador en sí ahorita no solamente está ligado en ser uno solo. Se podría decir que el contador ahorita es parte de un grupo de personal, de asistentes, de colaboradores que le dan el soporte, ¿no? Para que él pueda brindar el mejor trabajo a la gerencia, la mejor información, ¿no? Y que pueda pues tener también o dar la mejor asesoría, ¿no? En caso de alguna eventualidad legal, ¿no? Porque ahora el contador tiene que saber de todo, por si acaso, no solamente la parte tributaria, no solamente la parte legal, a veces tiene que hacer de abogado, a veces tiene que hacer la parte intermediaria entre un trabajador y la empresa. eh, es como si prácticamente estuviese ligado a todas las áreas, porque en realidad la contabilidad es el último punto donde llega todo. Es decir, la empresa puede tener 5, 6, 7, 8 áreas, pero el último escalón es la contabilidad. Es decir, todo llega ahí. Es decir, todo llega ahí, todo se analiza ahí, de ahí sale toda la información hacia todos lados, ¿no? Entonces, una mejor visión de contador es tener dar la asesoría en la mejor organización de la empresa, para que la información que le llegue a él sea exacta, nítida, segura, ¿no? Sustentada, ¿no? Y no haya tropiezos en ninguna área, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? El contador es como que agrupa a la familia de la empresa, se podría decir, ¿no? Agrupa a todas las áreas como si fuese una familia. Y como decir, la contabilidad es el que recibe toda la información como si fuese una computadora, cuando recibe una data, cuando recibe un archivo, ¿no es cierto? Lo encapsula, lo recopila, lo analiza, lo distribuye, ¿no? Y llega a una conclusión, a una información, ¿no? Y a un informe directo hacia la gerencia. Entonces, prácticamente, como les digo ahorita, el contador es como que un asistente en todas las ramas, porque muchas veces hace de administrador, porque tiene que saber de qué manera distribuye también, o de qué manera está distribuyendo la empresa sus gastos. Prácticamente da una asesoría administrativa también. Muy aparte que la empresa pueda tener un administrador, pueda tener un personal operativo, o qué sé yo, el contador prácticamente se empapa de todo el movimiento de la empresa, ¿no? A pesar de que no es su área o no es su carrera, sabe o tiene que saber de todas maneras un poco de cada cosa o de cada etapa o cada movimiento de la empresa, para poder llevar una mejor organización en la empresa y que la información que le llegue a él sea la mejor o la más prudente para poder él efectuar sus estados financieros y dar un mejor balance a la gerencia y a todas las entidades que le puedan solicitar a la empresa una información para su crecimiento, ¿no? O su mejor avance. Es por eso que ahora también los asistentes contables no solamente se dedican a contabilizar o a digitar, por si acaso. Somos analistas, son personas de criterio, muchas veces hasta los mismos gerentes o los mismos administradores o los mismos jefes de otras áreas le piden una asesoría a esos asistentes, les preguntan, ¿no?
¿qué pueden hacer en estos casos? Para eso ese asistente tiene que estar preparado porque tiene que conocer el movimiento integral de la empresa, ¿no? Conocer todo el movimiento integral de la empresa. No está trabajando en todas las áreas, pero tiene que conocer el movimiento integral de la empresa, cómo se mueve, cómo actúa en diferentes áreas, cuál es el mecanismo de cada área, para que en cualquier momento que tenga que apoyar o ayudar en esa área a dar una solución o a dar una mejor respuesta, la pueda tener, ¿no? Así que ese es prácticamente el trabajo ahorita de un contador o de un asistente. Natalia, finalmente la última pregunta que te quería hacer era, ¿qué consejos le darías a un estudiante que está iniciando con esta carrera que es la contabilidad? Bueno, el consejo sería nunca dejar de hablar, de dar nuestra opinión, de preguntar, no necesariamente lo que no sabemos, sino de repente dudas que tenemos con las respuestas que queremos dar, ¿ok? Tratar siempre de escuchar al compañero, no con la idea de pelear, no con la idea de discutir, sino con la idea de ver una solución rápida al problema y práctica. No nos enrollemos y nos demos mucha vuelta en el problema, ¿no? Buscando qué fue o qué no fue. No, tratemos de ver soluciones prácticas y rápidas para la empresa. Y segundo, no comparemos la parte estudiantil con la parte laboral. Son dos escenarios distintos. Si bien es cierto, estudiantil es importante, como la laboral, estudiantil es una parte teórica y práctica hasta cierto límite. Pero en la laboral, una vez en el campo, se ven distintos escenarios, distintos momentos, distintas operaciones, distintas decisiones. Entonces, tenemos que saber visualizar bien que lo que vayamos a hacer una vez que salgamos a un campo laboral es aprender a formar nuestro criterio profesional, ¿ok? Más que seguir una parte teórica, que es muy importante también, saber las normas, las leyes y todo lo que conlleve la contabilidad, es aprender a interpretarla, a tratar de ver qué sirve y qué no en cada situación, ¿ok? Y saber qué se puede aplicar en cada momento, ¿es decir? Porque no todo sirve para todo, hay que saberlo canalizar, ¿ok? Y lo más importante, no sentir miedo a dar una opinión, a dar una sugerencia, a decir lo que pensamos en ese momento. Así estemos de repente equivocados porque no tenemos clara la idea, pero puede ser que de repente con otro compañero, con otro colega, al conversar, esa idea se puede aclarar o esa idea de repente puede complementarse con la idea de otra persona. Es decir, estando laborando, ustedes no crean que también el contador tiene todas las cuentas en la cabeza, por si acaso. Tampoco tiene un libro. No. Nosotros los contadores aprendemos del día a día, de actividad en actividad, de cada operación, de cada momento, de cada situación. Entonces, muchas veces tenemos que también ponernos a deliberar con otros colegas, con otros contadores, porque hay situaciones en las que de repente a otros les pasó una situación similar o de repente diferente, pero de repente tiene una visión más amplia de la que yo tengo, ¿ok? Entonces,
Tenemos que aprender eso, ¿no? A tratar de siempre saber escuchar, ¿no? Y también saber opinar, ¿no? Decir las cosas de frente, lo que pensamos, lo que opinamos, las cuestiones que podemos nosotros aportar como profesionales. Pero como les digo, en el transcurso de la parte estudiantil y laboral, lo primero que debemos enfocarnos es aprender a tener un criterio profesional, es decir, a tener un criterio propio, ¿no? De uno mismo para cada evento y para cada situación, ¿no? Y siempre, como les digo, tratar de buscar la mejor solución y la más práctica y viable para que la empresa pueda tomar decisiones directas y de frente, que decir, sin obviar y sin dudas, ¿no? Eso es lo que debemos hacer siempre, tratar de dar una opinión clara, ¿no? Sin mucho rodeo, ¿no? Pero siempre pidiendo la opinión o de repente la experiencia de otras personas también, ¿no? Porque todo en esta vida es aprender y de todos aprendemos de todos. Nadie tiene la biblioteca completa en el cerebro, eso es imposible, ¿no? Así que a tratar un poco de formarnos de manera profesional, pero muy a nuestro modo, pero con la filosofía de siempre saber ayudar, a enseñar y aprender.